Mitos fundacionales. Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo es central en el mito fundacional de Roma. Según la mitología romana, los gemelos eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y Rea Silvia, una virgen vestal e hija de Numitor, el legítimo rey de Alba Longa. El hermano de Numitor, Amulio, había usurpado el trono y forzado a Rea Silvia a convertirse en una virgen vestal para evitar que tuviera hijos que pudieran desafiar su gobierno. Sin embargo, Marte embarazó a Rea Silvia y ella dio a luz a Rómulo y Remo. Amulio ordenó que los gemelos fueran ahogados en el río Tíber, pero fueron salvados milagrosamente. El río los llevó a salvo, donde fueron encontrados por una loba, Lupa, que los amamantó en su guarida en el monte Palatino. Eventualmente, un pastor llamado Faustulo descubrió a los gemelos y, con su esposa, los crió. A medida que crecían, Rómulo y Remo se convirtieron en líderes naturales y finalmente descubrieron su verdadera herencia. Derrocaron a Amulio y restauraron a Numitor en el trono de Alba Longa. Luego, los hermanos decidieron establecer una ciudad propia. Eligieron la ubicación cerca del río Tíber donde habían sido salvados y se dispusieron a determinar quién sería el gobernante de la ciudad. Según la tradición, usaron la auguría, observando el vuelo de los pájaros para interpretar la voluntad de los dioses. Rómulo vio más pájaros y reclamó el derecho a gobernar. En un giro trágico, surgió una disputa entre los hermanos, que llevó a la muerte de Remo a manos de Rómulo o sus seguidores. Rómulo entonces fundó la ciudad de Roma el 21 de abril de 753 a.C. y se convirtió en su primer rey. Nombró la ciudad en honor a sí mismo y estableció sus primeras instituciones y fortificaciones. Primeros reyes. El periodo del reino romano se data tradicionalmente desde 753 a.C. hasta 509 a.C. y se caracteriza por el gobierno de 7 reyes. Estos reyes jugaron roles cruciales en el desarrollo de la sociedad romana, la gobernanza y la infraestructura. Cada rey contribuyó de manera única al crecimiento de Roma, dejando un legado duradero. Rómulo, 753 a 717 AC. Rómulo, el legendario fundador y primer rey de Roma, estableció muchas de las instituciones iniciales de la ciudad. Organizó las legiones romanas, creó el Senado, compuesto por 100 nobles llamados patres, y estableció el concepto de ciudadanía romana. Rómulo también dividió a la gente en 3 tribus e instituyó la práctica de secuestrar mujeres de tribus vecinas para asegurar el crecimiento de la ciudad, lo que llevó al famoso episodio del rapto de las Sabinas. Numa Pompilio, 717 a 673 AC. Numa Pompilio, el segundo rey, fue conocido por su sabiduría y piedad. Se centró en los aspectos religiosos y culturales de la sociedad romana, estableciendo varios sacerdocios e instituciones religiosas. A Numa se le atribuye la creación de la oficina del Pontífice Máximo, la máxima autoridad religiosa, y la organización del calendario romano, añadiendo enero y febrero. Su reinado se caracterizó por la paz y la devoción religiosa. Tulio Hostilio, 673 a 642 AC. El tercer rey, Tulio Hostilio, fue un rey guerrero que expandió el territorio de Roma a través de conquistas militares. Es mejor conocido por su derrota de Alba Longa, incorporándola al territorio romano. El reinado de Tulio se caracterizó por un enfoque en la disciplina militar y el fortalecimiento del ejército romano. Construyó la Curia Hostilia, un edificio para las reuniones del Senado. Anco Marcio, 642 a 617 AC. Anco Marcio, el cuarto rey, fue nieto de Numa Pompilio. Buscó equilibrar la devoción religiosa de su abuelo con las ambiciones militares de sus predecesores. Anco expandió el territorio romano, estableció el puerto de Ostia en la desembocadura del río Tíber y construyó el primer puente de Roma, el Pons Sublicius. También incorporó la colina Janículo a la ciudad. Lucio Tarquinio Prisco, 616 a 579 AC. Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey, era de origen etrusco y trajo una influencia etrusca significativa a Roma.
Se le atribuyen numerosos proyectos de obras públicas, incluyendo la construcción del Circo Máximo, el establecimiento del Foro Romano y el inicio del Templo de Júpiter en la colina capitolina. Tarquinio Prisco también expandió el Senado y reorganizó el ejército romano. Servió Tulio, 578 a 535 AC. Servió Tulio, el sexto rey, fue otro reformador significativo. Es famoso por implementar la Constitución serviana, que reorganizó la sociedad romana basada en la riqueza y la capacidad militar. Servió dividió a la población en diferentes clases y centurias para propósitos militares y de votación, creando la base para la futura estructura política de la República Romana. También fortificó la ciudad con una muralla, conocida como la muralla serviana. Lucio Tarquinio el Soberbio, 535 a 509 AC. Lucio Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey de Roma, fue conocido por su gobierno tiránico. Su reinado vio importantes proyectos de construcción, como la finalización del Templo de Júpiter y la Cloaca Máxima, el gran sistema de alcantarillado de Roma. Sin embargo, sus políticas opresivas y su desprecio por el Senado llevaron a una insatisfacción generalizada. La violación de Lucrecia por su hijo Sexto Tarquinio provocó una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto. Esta revuelta resultó en la expulsión de los tarquinos y el establecimiento de la República Romana en 509 a.C. Organización social. La organización social de la Roma temprana era compleja y evolucionó con el tiempo. Durante el periodo del reino, la sociedad romana se dividía en varias clases distintas, cada una con sus propios roles, privilegios y responsabilidades. Patricios y plebeyos. La sociedad romana se dividía principalmente en dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Patricios, los patricios eran la clase aristocrática, descendientes de las familias senatoriales originales nombradas por Rómulo. Poseían la mayor parte del poder político y controlaban las instituciones religiosas y legales. Los patricios eran propietarios de tierras y formaban la élite gobernante de Roma. Tenían derechos exclusivos para ocupar ciertos cargos religiosos y políticos, como el consulado y los sacerdocios. Plebeyos, los plebeyos eran el pueblo común, incluyendo agricultores, artesanos y comerciantes. Inicialmente, tenían una influencia política limitada y estaban excluidos de muchos roles importantes en el gobierno y la religión. Sin embargo, con el tiempo, buscaron y gradualmente ganaron más derechos y representación política a través de una serie de luchas sociales y políticas conocidas como el conflicto de los órdenes. Clientes y patrones. La sociedad romana también se caracterizaba por un sistema de patronazgo, una relación jerárquica de obligación mutua entre patrones, patroni, y clientes, clientes. Patrones, los patrones eran típicamente individuos ricos y poderosos, a menudo patricios, que proporcionaban a sus clientes apoyo legal y financiero, protección e influencia. A cambio, los clientes ofrecían a sus patrones lealtad, apoyo político y diversos servicios. Clientes, los clientes eran a menudo plebeyos o individuos de menor estatus que dependían del apoyo de sus patrones para su supervivencia y avance. Este sistema reforzaba las jerarquías sociales y creaba redes de influencia y obligación en toda la sociedad romana. Estructura familiar. La familia romana, o familia, era la unidad social fundamental. Estaba encabezada por el paterfamilias, el miembro masculino más anciano, que tenía una autoridad casi absoluta, patria potestas, sobre el hogar. La familia incluía no solo a los miembros familiares inmediatos sino también a los esclavos y otros dependientes. Paterfamilias, el paterfamilias tenía control sobre todas las propiedades y decisiones familiares, incluyendo el matrimonio, asuntos financieros y cuestiones legales. Incluso podía vender o castigar a los miembros de la familia. Sin embargo, su autoridad se equilibraba con las normas sociales y las expectativas de cuidado y responsabilidad paternal. Mujeres y niños, las mujeres en la Roma temprana tenían derechos legales limitados y estaban bajo la autoridad de sus padres o esposos.
Sin embargo, desempeñaban roles esenciales en la gestión del hogar y podían ejercer influencia dentro de la familia. Los niños eran criados con un fuerte énfasis en la disciplina, la educación y los valores de la sociedad romana, como la lealtad a la familia y al Estado. Religión. La religión jugaba un papel central en la organización social de la Roma temprana. Los romanos practicaban una forma de animismo, creyendo en espíritus y dioses que habitaban en objetos y fenómenos naturales. Durante el periodo del reino se establecieron instituciones y prácticas religiosas clave, sentando las bases para la religión romana posterior. Sacerdocios. Los primeros reyes establecieron varios sacerdocios, incluyendo el pontífice máximo, el sumo sacerdote que supervisaba las prácticas y rituales religiosos. Los flamines, que eran sacerdotes dedicados a dioses específicos, y las vírgenes vestales, sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar, también eran figuras religiosas significativas. Prácticas religiosas. Las observancias religiosas eran integrales en la vida cotidiana y los asuntos públicos. Se realizaban rituales, sacrificios y augurios, adivinación, para buscar el favor y la guía de los dioses. Los romanos creían que mantener buenas relaciones con los dioses, pax deorum, era esencial para la prosperidad y la estabilidad del Estado. El reino romano, desde su legendaria fundación en 753 a.C. hasta el establecimiento de la República en 509 a.C., fue un periodo formativo en la historia de Roma. Los mitos de Rómulo y Remo y los reinados de los primeros reyes sentaron las bases para las instituciones políticas, sociales y religiosas de Roma. La organización social del reino romano, con sus divisiones entre patricios y plebeyos, el sistema de patronazgo y la función central de la familia y la religión, moldearon el desarrollo de la sociedad romana. Estos elementos continuarían evolucionando e influyendo en la República y el Imperio romano, dejando un legado duradero en el mundo.